Estamos con nuestro querido padre Oscar, desde acá, desde su parroquia, en Cerro Ramadita, Valparaíso, parroquia exact- Andacollo. exactamente. Muchas gracias por este tiempo que usted nos regala. Padre, quisiera citar de lo que tenemos acá en una información dada de un libro escrito por el escritor Álvaro Barros. Dice que usted conoció a los padres de la Transfiguración y se encariñó con la obra de dichos misioneros, enrolándose en la fila de la cruzada eucarística. Más adelante dice, en ese tiempo la Virgen Santísima estaba manifestándose en Peñablanca y el corazón de Óscar latía más fuertemente cuando sus ojos fueron testigos de tantas maravillas allí sucedidas. Más adelante dice, una vez la Dama Blanca de la Paz le dijo, le costará mucho, pero llegará a sacerdote. ¿Qué opina de eso, padre? Así es bastante, ¿cómo se dice? Profético. No, lo que dice es concreto porque así fue. Me imagino que yo mismo se lo dicté porque me acuerdo que una vez Álvaro Barros, hace muchos años ya, no sé si me contactó, la verdad que no me acuerdo dónde, pero me acuerdo de él, un hombre así bien macizo, de barba blanca, pelo blanco. Me contactó, me hizo un par de preguntas y yo se las respondí como están ahí en el libro. En el libro. Sí. ¿Y qué recuerda usted? Porque dice, en ese tiempo la Virgen se estaba manifestándose en Peñablanca. Dice, un día frío de junio del año 1984, cuando María Santísima nos regaló un retiro de larga duración, se encontró presente en el momento que ella nos dejaba por 2 horas más o menos a su Santísimo Niño sobre un poncho campesino en medio del jardín bendito. Fue un miembro más del grupo de niños y jóvenes que le cantaron tiernos villancicos al Hijo de Dios. ¿Qué recuerda de ese evento, padre Oscar? Así tal como lo está relatando, lo recuerdo muy bien. De hecho, yo empecé a subir al cerro, llegábamos a la estación de Peña Blanca en tren o en micro, generalmente en micro más que en tren. No, nunca fuimos en tren, en micro nomás. Ya. Y subíamos a pie. Yo en algún momento fui incluso con mis hermanas. Ya. Y ahí se vieron cosas muy bonitas. El tema está en que, bueno, yo conocí personalmente a Miguel Ángel, compartimos muchas veces piezas en la Transfiguración, en el Peyroné. Yo tenía en aquel entonces 16 para 17 años cuando empezó todo. Ajá. Y fue, bueno, las subidas al cerro siempre fueron muy espirituales, muy místicas, rezaba mucho. Mucho rosario, jaculatoria, mucho canto. Y había un ambiente muy bonito. Yo incluso viví cosas que alguna vez las relaté a los amigos más cercanos. Por ejemplo, ¿nos puede relatar algo? Bueno, por ejemplo, yo soy testigo de la comunión recibida por Miguel Ángel. O sea, hablar de estas cosas hoy día delante de un sacerdote o de gente de la iglesia es como perder tiempo, porque una de las cosas más tristes de la iglesia... Pero en Chile, porque en otros países... No, también se da en otros países. Yeah. Sí, porque no te olvides que la iglesia está compuesta por hombres. La iglesia es santa porque la fundó Jesucristo y prostituta porque estamos nosotros, así que no hay que asustarse de esto. Entonces, sí. Creo que una de las cosas más tristes es la incredulidad. ¿Ha entrado como mucha razón dentro de los seminarios, cree usted, padre? ¿Se ha perdido la sencillez de creer? Bueno, no sé si es el tema de la razón, porque también a veces me doy cuenta de que tampoco hay una formación tan rica intelectualmente desde el punto de vista de que los seminaristas se preocupen mucho de formarse bien. Muchas veces me pasó a mí mismo que me quedé con los apuntes que me dejó el profesor en la clase y nunca vi la bibliografía. Yeah. Entonces uno al final termina rindiendo con lo justo y necesario para ir avanzando, pero creo que hemos pecado de muchas cosas, ¿no? Volviendo atrás, yo vi con mis ojos que Miguel Ángel recibía una hostia en su lengua ensangrentada. Espalda hacia atrás y va entrando al lugar sagrado. La Virgen anunció que vendrá la hostia del cielo y con sangre. La mano del vidente indica al cielo. La aparición es de noche
y podremos ver llegar la hostia. Que aparecía de la nada. De la nada, sí. No es que un avión lo haya tirado. No. Así, todo ese tipo de cosas que dijeron, yo las puedo desmentir todas y yo estaba ahí. Sí, De hecho, sí. yo una vez le enterré un clavo a Miguel Ángel, un clavo del 4 que yo tenía en la mano, Ya. se lo metí en la mano Ya. y él en jamás, éxtasis. y Ya. jamás hizo, porque él me dijo así, dice, la madre, sí, que haga lo que estás pensando. Alguien tiene que haberle dicho a la Virgen, porque la Virgen tiene poder de intercesión, ¿no? Nada más que eso. El regalo de ser madre de Dios, pero no tiene poder especial. Yo me acuerdo que le enterré el clavo y no sintió nada. Y la otra cosa impresionante que yo fui testigo es cuando le salía sangre de la cabeza. Le chorreaba la sangre y después yo mismo le tocaba la cabeza y sacaba, la sangre se secaba y le sacaba las costas, no le quedaba ni cicatriz siquiera. Bueno, de esto yo no lo he hablado nunca antes, primera vez que lo estoy diciendo, porque me vino a la cabeza mientras estamos hablando del tema. Es una cosa impresionante eso. Y puedo decir que los tiempos no eran muy buenos, entonces había que de alguna manera callar todo eso. Pero no asusta, porque si uno va a leer el Evangelio, al mismo Señor los parientes lo trataban de loco, así que no hay que asustarse. Por otro lado, el mensaje fue dado, el Señor intervino, la Virgen se manifiesta a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, así que... De los mensajes entregados en el cerro, ¿qué recuerda? No, ¿Qué yo llama la atención? en este momento no me acuerdo de ninguno, digamos. Ya. Porque en el fondo siempre creí que si bien la revelación está cerrada con el libro del Apocalipsis, Sí, sí. no veo por qué Dios no se pueda manifestar como lo ha hecho con tantos santos a lo largo de la historia, ¿no? Hay un montón de místicos que los hemos canonizado. Sí, sí. Juan Pablo II apoya la Divina Misericordia, son revelaciones privadas. Claro, entonces yo creo que si Dios se quiere manifestar... Y además que las revelaciones confirman la revelación oficial. Cuando habla de la mujer vestida de sol, no es nada nuevo. Sí, digamos que en ese sentido sí, o sea, la revelación no se contradice. El tema está que nosotros nos escandalizamos porque, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, que termina siendo travesti al final de su historia, nos escandalizamos porque nosotros vivimos en un moralismo. Nosotros, no sé cuánta gente cree en la revelación, ¿no? Que Jesucristo se hizo hombre para nosotros. Nos espantamos porque el muchacho era travesti al final. Pero Judas traicionó al Señor y lo vio al Señor hacer un montón de milagros. Terminó ahorcándose porque quería que Jesucristo se manifestara con todo su poder, y como no lo logró, no le importaba ni llegar a 30 monedas. El mismo Pedro vio a Jesús, vio un montón de cosas y también lo negó. Entonces no habría para qué escandalizarse. De hecho, nosotros hoy día vivimos en medio de una situación de escándalo y seguimos creyendo. O sea, no veo por qué tengamos que frenarnos a eso. Una vez yo viendo una película que se llama Estigmas, creo que era, y me acuerdo que el que recibía este tipo de mensajes sobrenaturales decía: lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Sí, y así es. Y así pues, hay un montón de cosas que sucedieron a lo largo de la historia donde las personas que intervinieron terminaron mal, pero el mensaje y la caridad fue hecha. Entonces, Padre Oscar, ¿usted cree que su vocación surge como fruto de estas apariciones en Peña Blanca? A ver, no, yo creo que lo que hizo la aparición de Peña Blanca fue confirmármela. Ya. Porque yo ya estaba en la transfiguración. Ajá. Yo ya había entrado a la transfiguración. Lo que sí, la Virgencita me vino a dejar un mensaje muy bonito. Porque fue así, pues yo de hecho al principio postulé en Casablanca y los criterios del seminario que tenían, el prototipo de seminarista, el futuro sacerdote, por así decir, yo no respondía a esa característica, así que me pidieron que me fuera para la casa. Después me fui al seminario de San Felipe, que está en Santiago,
Y también me mandaron para casa. No respondía al perfil del sacerdote de aquel momento. Considera de que en aquel entonces, creo que es bueno, ¿no? Que a uno le pongan un psicólogo para ayudarte, porque yo creo que el Señor inventó las ciencias auxiliares y así ayuda a toda persona a partir de la psicología, la psiquiatría, la sociología, etc. Pero cuando se le da o los convierten en plenipotenciario, y interviene solamente el sociólogo, el psicólogo, el psiquiatra, y no está la iglesia que representada en el sacerdote, en el obispo, en el que sea. No se puede decir que ellos puedan tener, ¿cómo se llama?, la última palabra. Pero el Señor escribe derecho con renglones torcidos, y como no me aceptaron ni en Casablanca ni en San Felipe, terminé yendo a trabajar a la Argentina como un albañil, como mi padre, y ahí conocí a los padres vocacionistas, y ellos hicieron todo un proceso conmigo. También pasé por el psicólogo, también pasé por el psiquiatra, pero ellos no tenían la última palabra. De hecho, es como pretender, voy a hacer una comparación mía, es como cuando la mujer pretende perfección del marido o el marido pretende perfección de la mujer. ¿Por qué pretende perfección de un imperfecto? Entonces pasa lo mismo con nosotros. Hay una etapa de crecimiento, de maduración. Y bueno, eso fue lo que pasó conmigo y con todos los seminaristas que conozco, todos los religiosos. Así que entré a los padres vocacionistas y hoy estoy ejerciendo acá en Chile. Estudié en la Argentina, después estudié en Roma, después me ordené en Italia, en Roma mismo. Fui párroco en Italia, después pasé por la Argentina, ahora estoy acá en Chile. En el medio pasé por muchos países sirviendo a la iglesia como itinerante también, anunciando la palabra del Señor, así que aquí estoy. Se le agradece su testimonio, padre. Admiro mucho que haya vuelto al país, que no guarde ese resentimiento, que vea el lado, digamos, pero amable mira, de todo. Para que te des cuenta, yo, habiendo sido torturado por los militares a los 7 años y a los 17 años, yo estaba en la Transfiguración, cuando fui tomado, golpeado y llevado preso. Me acuerdo que me sacaron el Cristo, la correa, los cordones de los zapatos, zapatillas en aquel entonces. Me metieron al calabozo de la cárcel de Quilpué, donde ahora hay un Ripley, parece que está ahí en Los Carreras ahí siempre en los centros, no está mal la comisaría ahí ahora. Y ahí fuimos muy golpeados, fuimos maltratados, desaparecieron algunas personas también. No es muy grato recordarlo, pero lo curioso es que yo apenas me ordenó sacerdote, paso a ser rector de un santuario en el sur de Italia, en Foggia, y de ahí me mandan a la Argentina, y en la Argentina me convierto en capellán militar. Entonces, creo que el Señor me libró de eso, me libró del rencor, me libró Lo sanó, podríamos decir. Sí, de todas esas cosas que en el fondo me quedan algunas otras, ¿no? Porque todavía necesito mejorar muchas cosas, pero ahí estoy en ese proceso de conversión. Gracias por esa humildad, padre, que manifiesta. Estimado padre, ¿y usted ha vuelto a Peña Blanca después de ya una vez ordenado? Volví, creo que volví en el 2004, 2005, por ahí. Volví a hacerlo. Después he pasado por fuera porque a veces voy a bendecir algunas casas que están detrás del santuario. De hecho, yo fui uno de los que ayudó a construir ese santuario. El pozo que está debajo, el subterráneo que está debajo, yo colaboré con mis propias manos, tirar la tierra para arriba con la pala. En aquel entonces yo trabajaba en el lavadero de oro, entonces tenía experticia con el chuzo y la pala. Así que colaboré con eso. Yo no he ido más por 2 motivos. Primero, porque no he querido desobedecerle al obispo. Y la segunda cosa es porque creo que ya no es importante para mí subir al cerro. Para mí es importante hoy día promover el evangelio, dar testimonio, ser mariano, llevar esta palabra y este consuelo de Dios y esta maternidad de la Virgen al pueblo de Dios que me ha sido confiado. De vez en cuando tengo contacto con algunos muchachos con los que yo subía cuando era joven. Algunos de ellos suben, pero creo que ya no es que no lo necesite, ¿no? Pero estoy cumpliendo otro rol. Ahora estoy en otro proceso de mi vida, pero sigo muy agradecido de lo que Dios hizo a través de ese momento histórico religioso en mi vida, porque como Dios hace bien todas las cosas, creo que ese momento era importante. No nos olvidemos que estábamos en tiempo de proceso militar, y por lo tanto lo único que nos estaba quedando era lo religioso, que era perseguido pero de otra manera. De hecho, después
leí y vi algunos artículos de gente que quiso hablar mal de Peña Blanca. Y bueno, yo voy a decir una cosa muy tremenda ahora. Yo siempre he creído, mi experiencia de haber estado acá, yo he visto que la Conferencia Episcopal de Chile nunca se caracterizó por ser una conferencia valiente. De hecho, ser la única conferencia episcopal al mundo que renuncia frente al Papa. Fue la única conferencia después del caso Caradima que se terminó. Toda la conferencia episcopal presenta la renuncia frente al Papa, indica que nosotros no estamos bien. De hecho, ¿cuánto le costó al Papa conseguir obispos para nuestra diócesis? Llama profundamente la atención que ahora en este preciso momento, ¿cuántos seminarios hay cerrados? ¿Cómo está el flujo de vocaciones? ¿Cuánto los sacerdotes aman los carismas que el Señor ha promovido después del Concilio Vaticano II? La persecución que se le hace al camino neocatecumenal, que tiene tantas comunidades y tantos seminarios. ¿Por qué en el fondo hay una persecución? ¿Por qué el clero persigue? ¿Por qué los obispos no aceptan? Porque seguimos creyendo que Dios depende de nosotros. Se nos olvida que somos siervos al servicio. Se terminó eso del principado. Nosotros tenemos que servir al pueblo de Dios. Las grandes divisiones dentro del clero. Cuando la Virgen, y en Peñablanca se tocó de alguna manera la aparición de la Salet. ¿Qué dice la Virgen en la Salet? Habla muy duro contra los sacerdotes. Claro, dice que los sacerdotes, los hijos predilectos se han convertido en cloacas de inmundicia. Yo no le voy a contrariar eso al vidente. Yo sé la vida que tengo, la vida que he tenido. Yo sé lo que significa en mi vida el amor por el dinero, la pornografía, la doble vida. Eso lo tengo súper claro. Entonces, que nos escandalicemos, porque eso lo dijo el muchacho allá y lo repitió el muchacho acá. Cuando nosotros nos hemos dado... ¿Por qué estamos siendo atacados a nivel mundial? Porque ni siquiera nos han formado bien desde el punto de vista de la humildad, del servicio, de la castidad. ¿Por qué la pedofilia? ¿Por qué surge la pedofilia? Porque el hombre tiene una tendencia natural al pecado y el sacerdote viene atacado más fuertemente. ¿Qué? Nosotros vivimos en una generación tremendamente erotizada. ¿Quién no tiene pornografía en su celular o no ve pornografía hoy día? ¿Cómo la combatimos eso? Y el Señor nos invita a hacer penitencia. De hecho hay un chiste bastante feo, pero dice que el Espíritu Santo 3 cosas no sabe. Dice, no sabe cuánta plata tienen, o los salesianos o los jesuitas, no sabe cuántas congregaciones de monjas hay, y tampoco sabe cuándo rezan los curas. Y es un chiste que en el fondo tiene mucho de verdad. Porque yo tengo que hacer mi culpa. Si yo no soy siempre el cura que predica allá en el altar. Soy un cura que se equivoca, que se cae, que tiene que pedir perdón, que peca. Y entonces, ¿cuándo nos convertimos? Y esto tiene que partir desde una vida de penitencia. Si el cura no reza, tampoco va a hacer penitencia. Entonces se ve el tema de la iglesia en el fondo, cómo nosotros nos hemos equivocado en muchas cosas. Esto no quita que hay una marea de santos, pero mientras tanto los santos ya los tenemos, ahora que tenemos que convertirnos en los pecadores, ¿cierto? Así es. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta hoy día. Y creo que es el mensaje último del Evangelio, y que la Virgen lo repite a donde vaya, que tenemos que convertirnos. Pero convertirnos significa echar en el amor de Dios y servir ese amor de Dios. Servir al hermano, que persevera hasta el final se salvará, dice el Evangelio. Claro. Además de esa premisa que está anunciando ahí, es importante recordar cómo termina el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que Dios está todos los días conmigo, ¿no? Entonces es más que un tema de razón, como mala formación. Yo creo que es un tema de poder. Por ahí nos engaña el demonio. Ya. Porque el sacerdocio en el fondo es una garantía, es una seguridad. Para el que llega al sacerdocio, si no tiene a Dios en el corazón, sabe que es una seguridad. Tiene un templo donde seguramente le va a traer dinero, le da prestigio, le da seguridad. Entonces es complicado. Por eso es que es importante hacer un camino de conversión, redescubrir. Por eso yo creo que el camino neocatecumenal está inspirado por Dios y sostenido por la Virgen. Y el mensaje de la Virgen, donde sea, está en tremenda comunión con este carisma maravilloso, que creo que es un carisma que va a salvar a la iglesia. Mira lo que le estoy diciendo, un carisma que va a salvar a la iglesia. Va a salvar a la iglesia, porque ya tienen 110 seminarios en el mundo.
110 seminarios en el mundo. ¿Y por qué? Porque la fe se vive en familia, porque hay una preocupación de transmitir la fe a los hermanos y vivir la radicalidad del Evangelio, porque claro, no todos van a llegar hasta el final convertidos, va a haber un resto nomás. Por eso que el Señor en Mateo dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué dice esto? Porque habrán algunos llamados específicamente a iluminar el mundo y a salar el mundo. No todo el mundo va a vivir convertido. A muchos les va a pasar como a Dimas, a San Dimas, que estando a segundos de la muerte, gritarán, gracias a que alguien les transmitió la fe, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Así que eso, mi hermano. Padre, cuando usted dice que la Virgen le profetizó que le iba a costar mucho llegar a sacerdote, ¿qué mensaje le daría a usted a los jóvenes que tengan alguna inquietud y que le cierran las puertas? Que le suceden cosas similares a usted. Que Mira, por un lado está la natural incapacidad, ¿no? El pecado, la falta de perseverancia. Yo vengo de un mundo ya que comenzó a erotizarse, el mundo de la vanidad, el mundo de la seguridad, entonces ya estaban mis principales bloqueos, que son míos personales. Después está el otro que te ofrece el seminario o te ofrece la sociedad, porque hay que tener, como te puse recién el ejemplo del matrimonio, ¿no? Dos personas que son imperfectas van a casarse y pretenden de ellos perfección cuando somos imperfectos. Entonces yo creo que hoy día los jóvenes y sobre todo los formadores tienen que prepararse bien, porque van a recibir jóvenes y jovencitas que han pasado a las de Kiko y Caco a lo largo de la vida. Abusos, desórdenes sexuales, droga, incapacidad de trabajar, porque hay algunos jóvenes que no han trabajado nunca, porque los padres los han mantenido, o otros que trabajan tanto que están enamorados del dinero. Entonces hay que buscar, hay que formar, hay que estar al día para saber cómo comportarnos como formadores y como formandos. Como formandos hay que tener paciencia y que rezar mucho. De hecho, en el camino neocatecumenal se redescubrió el carisma del itinerante, que lo vimos en el Evangelio de ayer o anteayer, de ayer creo que fue, en donde el Señor manda a los discípulos de dos en dos. Le dice, lleven solamente el bastón. No lleven ni agua, ni plata, ni pan, ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya cargamos el celular, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos quita el celular? ¿Y cuánta porquería hay en el celular? Por eso que, por ejemplo, en el camino neocatecumenal, los seminaristas y los itinerantes nos llevan celular. Nos llevan celular, porque el celular nos corrompe, por mano. Llevan un rosario. Tienen que llevar un rosario, tienen que ir con El origen de los catecúmenos. Sí, ellos tienen un origen mariano, tengo entendido, ¿no? Sí, porque la Virgen se les reveló aquí en Pompeya, en Italia. La Virgen de Pompeya. Interesante. Canal Tiempo de María se compromete delante de usted a investigar sobre esto, de este movimiento, y mostrarlo también. No es un movimiento, No es un movimiento. Se le llama, es un camino de conversión, una itinerancia de conversión. Porque es el bautismo, se vive el bautismo, no es un camino. Se va pasando en etapas, vamos creciendo en esto de ir redescubriendo el tremendo regalo del bautismo. Mi hermano, me tengo que ir. Muchas gracias, Padre Oscar. ¿Nos puede dar su bendición? Por supuesto, que el Señor Dios Todopoderoso, bajo la intercesión maternal de la Santísima Virgen y de todos los santos, particularmente del santo de mi congregación, San Justino María Rosorilno, les bendiga a todos aquellos que verán seguramente en este material, que esta bendición descienda sobre todos, particularmente llévenla a los enfermos, a los pobres, y sobre todo cuando van a evangelizar, llevando el nombre del Señor por delante. Que esta bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y con nosotros se quede para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre.